Continuar con lo último ya, con la parte de la implementación, dado de que estamos prácticamente con la última iteración, tenemos ya los artefactos de diseño, básicamente nos falta la parte de la implementación. A cada grupo, antes de comenzar la revisión de la última iteración, se le visualizó, ¿no es cierto?, la tabla de contenido y la parte de la implementación para que puedan tener un contexto de lo que nos falta. Entonces, esta vez vamos a tal vez poner algunas aclarativas para poder trabajar bajo esta característica y poder ya justamente eh, trabajar con el último modelo, que es el diagrama de componente. Este diagrama de componente tiene el propósito de poder modelar en el ámbito de la implementación, dado de que pertenece a los aspectos estáticos. Tenemos un grupo de elementos con sus relaciones que básicamente está orientado a la etapa donde se tiene que trabajar con el conjunto de componente físico. En todo caso, debemos identificar los códigos fuente, las interfaces como los formularios, los reportes, las consultas, el script, incluso la base de datos, las tablas que ustedes están utilizando, porque tiene distintos escenarios para seguir complementando con cada una de ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un recordatorio de la tabla de contenido, ¿ya? Esta es la tabla de contenido que tenemos. La iteración número 3 se ha presentado hasta acá, hasta este sector. Entonces, la última iteración, ustedes a los últimos casos de uso le van a hacer también su diagrama de secuencia, ¿ya? Pero aquí, donde dice flujo de trabajo, implementación, que básicamente todo este capítulo falta. Lo primero que van a hacer ustedes, obviamente, es escribir toda la teoría como ya se explicó en la anterior clase, donde dice elección de plataforma de desarrollo de software, característica de todas las herramientas que ustedes han usado. Luego tenemos la implementación de la arquitectura del sistema. Aquí sí necesito que me utilicen el diagrama de componente, por eso está aquí totalmente marcado. Donde lo primero que van a hacer es representar el sistema completo, es decir, integrado con todos los paquetes, para poder visualizar lo que tenemos acá. Y una vez que ya tenemos identificado todos los paquetes con los componentes principales, como es el que integra y llama, por ejemplo, a cada uno de los paquetes, las librerías que ustedes utilizan en el lenguaje de programación, en este caso PHP, como son, por ejemplo, los modelos, las interfaces, los artefactos, todos aquellos que ustedes necesariamente utilizan, debe estar citado como librería. Y otra cosa que deberían hacer es identificar como un paquete la parte de la base de datos, colocar el SGBD de BMS, motor de base de datos, donde identifique cuál ustedes están utilizando para que se vea en el diagrama de componente, que será un componente. El otro componente viene a ser el script. Entonces, el script, el nombre que ustedes le han dado, de repente le han dado BD y el nombre de su proyecto. Entonces, eso también. Las tablas, qué tipo de extensión le devuelve. Aquí es importante saber las extensiones. Por ejemplo, yo digo, se llama venta, por ejemplo, punto, si es un código fuente, PHP. Si es una interfaz, de repente, igual tiene punto PHP, en algunos lenguajes tiene otro tipo de extensión, un punto DFM, punto FRM, punto, dependiendo, ¿no? Entonces, bajo estas características, en todo caso, es necesario, ¿no?, identificarlo y colocarlo porque ahí están los estereotipos. Bueno, una vez consolidado esto, no nos olvidemos que hay una conclusión del trabajo. Se supone que al comienzo hay un objetivo para poder lograr qué es lo que se debería hacer. Ahora, bueno, llega la hora de concluir y ver hasta dónde han llegado y qué conclusión me dan respecto a su trabajo.
Y respecto a esta conclusión, obviamente hacen su respectiva recomendación, porque lo primero que hacemos es ver qué es lo que recomendamos, ¿no es cierto?, para el trabajo. La bibliografía normalmente se coloca todos los libros, sitios web, libros digitales, todas las referencias, por eso son referencias bibliográficas, ¿no? Se coloca todo lo que ustedes han utilizado, pero no solamente para elaborar el documento, sino también para las herramientas que ustedes han utilizado. Por ejemplo, ustedes han utilizado varios lenguajes de programación de repente, en varios contextos, han hecho énfasis de repente a algún sitio web, han utilizado de repente más de una base de datos y se han dado cuenta de la ventaja, desventaja que pueda tener de repente. O sea, todo lo que ustedes hubieran hecho uso para poder dar consulta a un material bibliográfico es citado, ¿no? Aquí dentro del documento. Los anexos, ya les recomendé en algún momento de que las entrevistas, tráiganmelo aquí al anexo A. He visto que algunos proyectos todavía siguen. Por favor, esas entrevistas que en algún momento lo hemos trabajado en el perfil, tráiganlo aquí al anexo A. Y si tienen algún tipo de foto, de repente que le han sacado, o documento que ustedes creen que ha sido muy importante para el proyecto, pueden traerlo a un anexo B. Y si tienen de repente algún tipo de información que han conseguido para poder interpretar o conocer mejor el modelo de negocio de respecto a lo que ustedes están desarrollando, eso igual pertenecen a los anexos, ¿no? Porque son consultas extra que se van haciendo para poder trabajar dentro de ellos. Bien, entonces sobre lo que estamos haciendo en la parte de la implementación, que es el diagrama de componente, que estamos justamente acá, fíjense en este sector, estamos trabajando, es necesario de que en primera instancia veamos lo que es el flujo de trabajo de la implementación. Entonces vamos a trabajar en este ámbito. Aquí vamos a hacer la implementación de la arquitectura, vamos a utilizar los diagramas de componente para poder integrar los sistemas ya respecto a los paquetes que se han visto en el análisis, en el diseño a través del diagrama de paquete y ahora en la parte de la implementación de los subsistemas, que mejor lo trabaja el ingeniero de componente, cómo poder trabajar con cada uno de los subsistemas, cómo poder implementar la clase interfaz, clase control, clase entidad, que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de un componente, para poder obviamente ya evidenciar las respectivas pruebas. Entonces, todo eso también pertenece a ese tipo de rol. Habíamos comentado en algún momento que un componente dentro de UML pueden ser cualquiera de estos tres, dependiendo de la versión de UML que utilicen ustedes. Por ejemplo, las versiones 1.x utilizan estos dos elementos como artefacto para representar un componente. Por ejemplo, cuando yo veo este cuadradito, me doy cuenta de que este sí es un elemento que pertenece a un componente. Pero cuando yo veo un cuadradito aquí, puede ser lo que sea. Entonces, para evitar eso, se pone un estereotipo llamado component, que ustedes lo pueden ver en la parte superior. Entonces, aquí colocamos, pero fíjense, a partir de la versión 2, que es lo que estamos manejando UML, y es lo que maneja la mayoría de los case. Por ejemplo, ustedes utilizan el Architect Enterprise, utiliza este. Entonces, este lo pueden ustedes utilizar así, pueden continuar y pueden obviamente ir trabajando con cada uno de ellos para que esto se pueda ir evidenciando en cada una de las etapas y poder obviamente representar el componente que necesitan dentro del sistema y de los subsistemas. Entonces, una de la forma en la cual podemos percibir a lo que viene a ser un diagrama de componente, ustedes pueden ver aquí que utilizamos para modelar vistas estáticas porque pertenecen a los aspectos estáticos, al igual que un diagrama de clase, un diagrama de componente, un diagrama de despliegue. Son grupos de diagrama que pertenecen a la parte estática. Entonces, podemos obviamente ver de que para poder resolver o poder representar el modelo adecuado, normalmente depende de un diagrama de clase, un diagrama de objeto, obviamente, porque yo necesito saber cómo está dentro de la capa de los datos para poder evidenciar el conjunto de tablas que han utilizado, porque ya físicamente las tablitas están dentro de la base de datos, después de haber hecho el script, después de haberlo ejecutado, después de haber
poblado su base de datos. Esas tablitas son físicas, ya se encuentran ahí con el conjunto de información de acuerdo a lo que se van haciendo. Entonces, todos esos artefactos contribuyen. Si ustedes han podido ver en algunos proyectos incluso, yo he podido ver que ustedes tienen en un diagrama de despliegue que aquí está. En cada nodo tienen un conjunto de componentes y cada componente representa un recurso físico. Entonces, de esa manera lo han podido utilizar y se ha podido evidenciar en cada una de las posibilidades. En cuanto al tipo de relación, es decir, decimos que un diagrama equivale a elemento más relaciones. Es importante reconocer de que en el diagrama de componente, los paquetes son muy importantes. Entonces tenemos que saber cuántos paquetes estamos trabajándolo. Podemos hacer el uso de algunos tipos de relaciones que ustedes aquí lo conocen, pero fíjense, básicamente podemos trabajar con algunos estereotipos. Por ejemplo, si estoy trabajando con los exe, puedo colocar eso, pero en el caso de ustedes no tenemos exe, como habíamos comentado, esto es PHP, entonces lo que tenemos son páginas de navegación. También tenemos los links, los submit, la parte del browser que va hacia el cliente y todo lo que viene a ser la parte del servidor. Pero si tienen librerías, entonces pueden utilizar ese estereotipo de librería. Luego tenemos las tablas también de la misma manera, los archivos, los documentos que ustedes quisieran representar, se los representa con ese estereotipo y finalmente si yo tengo un tipo de documento que me representa. Esto tal vez entenderlo un poquito mejor. Fíjense que yo tengo aquí el componente B y aquí tengo el componente A. Pero dice que C es el nombre de la interfaz. En síntesis, C viene a ser el diálogo que se va a establecer entre el componente A y el componente B. Pero lo que aquí le quiero notar es lo siguiente. Fíjense que yo tengo aquí un redondo y tengo aquí una rayita. En vez de poner la raya débil que viene, fíjese, cortadita y termina en una flechita. Entonces lo que estoy utilizando aquí es lo siguiente. Yo digo que el componente B no tiene dependencia del componente A. Sin embargo, el componente A depende funcionalmente del componente B. Bueno, ¿en qué caso será eso? Es como que alguien diga, este de aquí viene a ser la parte de mi inventario. Este es mi venta, por ejemplo. Cada vez que yo vendo un producto, aquí en venta no lo tengo. Tengo que hacer una consulta a mi inventario, tengo que decir, ¿tengo este producto? Sí, me dice, ¿no? ¿Tengo la cantidad existente? Sí. ¿Cuál es el precio de cada producto? Me lo da también inventario. O sea, ¿por qué? Porque depende funcionalmente para el escenario de trabajo del componente A, para realizar su tarea, en algunos casos de uso, depende funcionalmente de qué información me tenga que entregar el componente B. Entonces, en síntesis, por eso decíamos inventario, es venta. Cada vez que yo vendo, consulto a inventario sobre el producto referenciado y sobre eso es lo que empezamos a trabajar para poder vender, para poder descontar, para poder hacer una serie de características que implica, ¿no? Sin embargo, cuando me pongo aquí, yo digo, este es un inventario, pero pasa que un inventario no depende de una venta. Mi inventario está ahí, venda o no venda, mi inventario está ahí, sin dependencia funcional, entonces es independiente. Entonces, es por eso que yo tengo esta rayita. Si yo lo cortara solito, lo veo la independencia de este módulo. Sin embargo, si yo lo suelto, dice, para hacer tarea, está esperando poder relacionarse con el componente donde va a establecer esa información. Entonces, eso, entenderlo un poquito cómo lo van a hacer, lo van a modelar. Miren, un componente provee una interfaz. Entonces, si volvemos aquí, yo le dije, te queda inventario, provee. ¿Por qué? Porque estoy entregando ese tipo de información en la cual se ve. Sin embargo, cuando está así, un componente utiliza la interfaz con la información al componente que va a relacionarse. Entonces, aquí nosotros podemos ver una dependencia, aquí podemos ver una relación de asociación, una dependencia, aquí podemos ver una agregación. Entonces, si ya lo vemos ya de cerquita, básicamente, hay agregación, composición y herencia. Entonces, según los simbolitos, como nosotros lo venimos trabajando,
Si yo miro aquí, hay dependencia. Si yo lo miro aquí, entonces ya yo puedo decir, este es una herencia, es una clasificación. Entonces, un componente es una interfaz que provee a una imagen. Si yo lo miro, este componente, como una clase, va a tener el nombre de la interfaz, va a tener los atributos que se está usando y va a tener, obviamente, algunos de los métodos en los cuales se va viendo. Esto de forma expandida se llama, ¿no? Que se lo puede usar de esa manera. Normalmente cuando se desarrolla por separado, es decir, cuando yo lo miro, por ejemplo, uno de los procesos que yo quiero ver, puedo ver la librería que se está usando, podemos ver el acceso hacia la base de datos que se va utilizando, podemos ver algunas características en las cuales se van referenciando para ver. Entonces, tras que mira usted punto base, usted se da cuenta que esto pertenece a .NET, todo lo que es Visual Basic. Tras que usted mira FRM, usted se da cuenta que este es un formulario, porque todos los formularios que extiende Visual Basic, entonces pertenece a eso, ¿ven? Entonces yo puedo ver aquí la extensión de lo que sería el tipo de identificación del componente, para que se pueda evidenciar básicamente con lo que se ve y con lo que se debe establecer y comunicar. Entonces aquí hay algunas recomendaciones, algunos pasos para elaborar un diagrama de componente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar quiénes son mis clases interfaz, quiénes son mis clases control, quiénes son mis clases entidad, pero del punto de vista esta vez de la implementación. En realidad, cada uno de estos componentes me indican si es un formulario, si es una clase de negocio, es decir, lo que ustedes elaboran en el código, o si es simplemente una tabla. Entonces, todo eso se lo ve, se lo especifica. Ven, aquí está un poquito relacionándolo con el diagrama de despliegue. Estoy observando el nodo, cómo lo podemos trabajar y lo podemos evidenciar en cada uno de ellos. Entonces, dentro de este tipo de iteración, ya, aquí nos centramos un poquito, es una parte física reemplazable, está formado por elementos lógicos, está implementado y contiene interfaces para ensamblar y representa biblioteca, archivo, todo lo que usted quiera mencionarlo. Entonces aquí hay alguna característica más resaltada, como el código fuente, el código objeto, el código ejecutable. Entonces esto nos interesa a nosotros porque lo que vamos a hacer es el código fuente. Entonces, miren lo que hacemos. Normalmente cuando yo tengo una gestión de cuenta, que viene a ser como un ejemplito este de aquí, voy a incorporar o voy a hacer una llamada de la factura, necesito la factura, necesito esto de aquí, y todo lo voy a llevar a una venta. Todo lo voy a llevar a una venta y este de aquí lo voy a llevar a un ejecutable. Entonces, todo este tipo de información lo estamos concentrando justamente aquí en un integrador que va a existir para que pueda trabajar dentro de un escenario. Esto es lo que en algunos momentos ustedes lo han hecho, ¿no? Yo digo, este es mi servidor principal, esta es mi lógica de negocio, aquí está mi servidor web y aquí está la estación de trabajo. Entonces aquí en la lógica de negocio yo especifico quiénes son los modelos o las librerías más importantes que se tienen que hacer. Entonces yo puedo identificar dentro de un nodo que este nodo pertenece a los modelos de despliegue. Entonces ustedes están viendo que aquí estoy utilizando el recurso de todos los componentes para justamente explicar. Es como que yo dijera, ¿no? Cuando yo tengo un servidor y tengo una estación de trabajo, el diálogo de la comunicación que voy a hacer entre mi equipo de estación de trabajo del cliente lo voy a hacer mediante el protocolo TCP/IP. Entonces, lo miramos, ¿no? ¿Qué tenemos? Los requisitos, si lo vemos suelto, fíjense, vemos la dependencia que hay entre ellos y lo podemos básicamente representar como está así. ¿Qué van a hacer ustedes? Es lo que les decía, ¿no? Voy a tener un diagrama de componente principal donde voy a alistar aquí, fíjense, el principal voy a utilizar, en este caso es de PHP. Voy a conectar todos mis diagramitas de paquete, ya, en todo caso son paquetes. Todos los paquetes que fueron identificados en el análisis de arquitectura, que fue trabajado en el diseño de arquitectura, ahora será incorporado en la implementación de la arquitectura. ¿Ya? Obviamente que el principal actor o participante aquí es el arquitecto.
Entonces ese es el rol que ustedes deben tener. Entonces, aparte de que lo llamamos, lo enlazamos a todo, también podemos ver aquí en el principal de que para que este pueda funcionar, puedan ingresar ustedes con su nombre y su contraseña, que es el login, sí o sí tiene que estar dentro del principal, pero el principal tiene que tener una conexión a lo que es la parte de PHP, tanto a la parte de la base de datos como a la parte de los reportes. Si fuese hacia la base de datos, ustedes colocan aquí el nombre de lo que es el motor de base de datos que están utilizando, ¿ya? Para poder tenerlo, el nombre de su script. Por ejemplo, aquí está MySQL, ¿no es cierto? El nombre del script. Y obviamente algunas tablitas referenciales. Si es reporte, entonces ustedes colocan algunas características y esto viene a ser la librería. Yo tengo la vista, tengo los modelos, tengo los controladores, tengo la base de datos, tengo algunas otras librerías más que sigo citando y lo vamos evidenciando y visualizando bajo ese escenario. Ahora, esta es la implementación de la arquitectura. Esta es mi implementación de la arquitectura, ¿no es cierto? Este de aquí, el primero. Ahora, para hacer el 6.3, que es el diagrama de componente, ¿no? Estamos básicamente trabajándolo así. Entonces, podemos observar aquí que lo podemos ver bajo este escenario siguiente. Entonces, aquí decía, mire, compra. Pero ¿qué hay adentro? Lo hacemos en el otro punto. ¿Qué hay adentro de compra? Estas son sus interfaces, estos son su código fuente, estas son sus clases. ¿Qué tengo en el ámbito de los datos? Aquí están todas las tablitas que he usado para compra, solamente lo que estoy utilizando para la compra. Por aquí veo los distintos reportes que ustedes van a imprimir. O sea, si ustedes tienen un reporte que imprimen, aquí colocan todos los reportes, aquí. Entonces no vamos a descubrir recién en el sistema y decir, a ver, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces vamos a mirar los componentes que existen, ¿no? En cada una de lo que ustedes van a proyectar en todo caso de su subsistema para poder ver acá. Otro escenario de trabajo sería esto. Lo mismo, tengo aquí, por ejemplo, los 4 paquetes, pero aquí la diferencia es, por ejemplo, yo digo, a ver, quiero ver qué tengo en servicio. Entonces aquí, miren, ya estoy mirándolo con la parte de la dependencia. Entonces, la mayoría de son formularios. Si fuera reporte, ustedes le ponen reporte. Entonces, tengo que especificar, ¿ya? ¿Qué formulario tengo? Tengo un formulario para hacer esto de acá, tengo otro formulario para hacer otro aspecto, otro formulario. Entonces, todos los formularios que voy a utilizar y que obviamente lo voy a evidenciar cuando estemos dentro ya de las funcionalidades de la página principal de la web, ¿no? De lo que ustedes están haciendo, o de repente de lo que ya lo tienen implementado. ¿Cómo lo tienen organizado? Que eso hemos insistido en la tercera iteración, donde la mayoría ha mostrado su código, donde cómo lo tienen organizado, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes lo tienen ahí, lo tienen organizado por paquete, y en cada paquete entonces está obviamente los casos de uso con su respectivo código, que este viene a ser el código ya. Entonces, aquí los estereotipos son de tipo clase, entonces le ponen class, son los estereotipos. Pero para poder atender este formulario, después de haber hecho el código, necesariamente tienen que empezar a trabajar con lo que se denomina la tabla, o sea, cuántas tablas están ustedes trabajando y están interactuando para que esto pueda ser trabajado, para que pueda ser incluso presentado dentro de sus especificaciones para poder ver el modelo en el cual se espera. Entonces, esto es lo que está faltando en el documento y además, fíjense, estamos en lo último, porque una vez que termina la implementación ya nos entramos a todo lo que es prueba, miren, todo lo que es prueba. Entonces estamos trabajando básicamente en elaboración, construcción y transición, porque ya estamos ejecutando, ya estamos en todo caso viendo las pruebas. Cada vez que usted termina un caso de uso, prueba si fue registrado, si fue modificado, si fue o si cumplió con el objetivo que se veía. Entonces, más o menos nos centralizamos así, según lo que es el proceso unificado de desarrollo de software. Estamos nosotros acá, miren todo lo que está marcado. Este es el arquitecto,
El arquitecto ha priorizado los casos de uso, ha visto el análisis de arquitectura, el diseño de arquitectura nos corresponde hacer la implementación de la arquitectura. Para eso es ayudado por el ingeniero de componente, que lo tiene que implementar los subsistemas, implementar la clase. Entonces, todo eso, pero el ingeniero de componente en análisis ya había analizado el paquete, ya había diseñado el subsistema. Entonces, una continuación para poder seguir viendo cómo se van trabajando en cada una de ellas. Entonces, recalcarlo una vez más, hemos visto la parte del inicio, que define ámbito del sistema y esboza la arquitectura. Hemos trabajado en la parte de lo que viene a ser la fase de elaboración, que lo hemos explicado en su respectivo momento. Aparte del cumplimiento de los objetivos, miren, lo que hace es refinar toda la parte de requisito y desarrollar la línea base de la arquitectura. Entonces aquí va dando todas las características necesarias. Viene la etapa de la construcción ahora. En la parte de la construcción, normalmente primero genera una versión beta, donde ustedes ven si esto funciona o no. Luego se detallan los casos de uso y se va evidenciando como se ve aquí. Entonces nos concentramos en este sector para poder ver con la implementación aumentar todos los requisitos que hay. Entonces vemos todo lo que está en la construcción, ¿no es cierto? Y finalmente lo que es las últimas iteraciones, fíjense, en la evaluación de las iteraciones que tenemos a un jefe de proyecto donde se encarga de toda la planificación y la valoración y la evaluación de la iteración. Entonces, en síntesis, si nosotros regresamos acá, ¿qué hacemos? Lo siguiente, ¿no? Entonces, última iteración, y decimos, esta es mi iteración número 4, iteración número 4, que van a tener acá, se van desde el flujo de trabajo de requisito, flujo de trabajo requisito, en todo caso. Aquí me colocan los últimos casos de uso, no se olviden que ahí tienen para poder trabajar con los casos de uso. Luego se va con la parte del análisis. El análisis de arquitectura y el análisis de paquete no tienen nada que hacer, al menos que hubieran modificado. Donde trabajan es en el diagrama de comunicación, que es analizar caso de uso, y en el paquete. Luego se van al flujo de trabajo del diseño. Aquí no se olviden que tienen los dos modelos de la arquitectura, el diagrama de paquete y el diagrama de despliegue, pero donde tienen que trabajar es donde dice diseñar casos de uso. Para diseñar estos casos de uso, utilizamos el diagrama de secuencia. Diagrama de secuencia. Entonces, este diagrama de secuencia colocamos acá. Entonces, esto básicamente lo que estamos viéndolo, estamos trabajando dentro del diseño. Entonces, esto tiene que estar. ¿Ya? Ahora, el flujo de trabajo, porque hacemos la continuidad, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? El diagrama de secuencia solamente me van a hacer de los últimos casos de uso de la implementación. Entonces, los diagramas de secuencia están participando en la iteración 3 y en la iteración 4. No la iteración 1, no la iteración 2. Así que eso lo dejamos así como está. Solo la iteración 3 y 4 hacemos los diagramas de secuencia. ¿Sí? Entonces, no lo hagan del 1 ni del 2 porque no lo tenía. Hemos incorporado a partir de la iteración 3. Aquí en la implementación, entonces lo primero que vamos a mirar es la arquitectura del sistema. Entonces, aquí aparecerá el diagrama de componente. Entonces, aquí es donde tenemos el diagrama de componente. Luego de la arquitectura, estará la arquitectura del subsistema. Entonces, esto, ¿no? Los subsistemas. Entonces, aquí es donde, en la arquitectura de subsistemas, es donde me harán nuevamente el diagrama de componente. ¿Ya? Me harán el diagrama de componente. Ahí, si quieren verlo un poquito más grande. Entonces,
Estos serían los artefactos, ¿no es cierto? Obviamente que después está ya la conclusión, la recomendación, la bibliografía, pero así. Iteración número 4, como hemos venido trabajando y hemos ido utilizando los recursos, entonces en la iteración 4 estará completada, será la más completa, porque va a estar así. Entonces, dentro de la implementación estará obviamente lo que es el diagrama de componente. Entonces, esto, por favor, lo colocamos, lo arreglamos para que pueda presentarse así. No nos olvidemos que aquí, obviamente, 100% implementado. No es que me faltó, que lo voy a presentar no sé cuándo, ya no hay dónde más presentar. Entonces, aquí, 100% implementado. No hay postergación, ¿no? Entonces, no lo tenemos. De hecho, las presentaciones, ¿cómo quedan? A ver, visualicemos eso más primero. A ver, estamos básicamente así, ¿ya? Esta es la iteración número 4, que es la última. Estamos trabajando básicamente con el documento. Sí, para eso justamente la clase de hoy día, para aclarar qué es lo que van a escribir en el documento. Este documento final, porque ya será el final, será presentado, tienen un límite de presentación hasta el viernes 30 de diciembre, ¿ya? Hasta el último segundo, miren, como ustedes pueden ver. Entonces, este documento está listo para ser defendido en el mes de enero. Entonces, el martes 3 de enero, solamente defienden ese día los grupos impares, ¿ya? Y el día jueves 5 de enero defienden los grupos pares. Así que todos los grupos, el viernes 30 su documento. No se olviden que siempre hacemos de que todos los grupos, hay un solo día límite para presentar, obviamente, su documento. Y como examen final, ¿ya? El martes 10 de enero. Entonces, el martes 10 de enero damos el examen final. Este examen final es de todo, desde la unidad 1 hasta la última unidad que estamos viendo, que es la parte de la implementación. Entonces, es completo. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder terminar con lo que es la materia. Entonces, esto es lo pendiente que queda para que ustedes se puedan también programar con sus otras materias, ¿sí? Y finalmente, tal vez, aquí vamos a continuar en lo que estábamos viendo. Entonces, aquí vemos de que la iteración número 4, estamos trabajando con cada una de ellas, se está evidenciando el trabajo para que pueda ser incorporado, ¿no? Con todas las características necesarias que es lo último que ya está faltando y lo van a ir complementando. Esto va a quedar más o menos así, miren, para que tengan un vistazo. Este es mi último flujo de trabajo de la implementación. Entonces aquí dice elección de plataforma de desarrollo de software. Usted escribe toda la característica del lenguaje que ha utilizado. Por ejemplo, este grupo ha utilizado PHP y coloca todas sus ventajas, todas sus características. Así como hay ventaja, también escribe su desventaja. Luego viene la parte de la base de datos. Escribe todas las características de la base de datos. Este grupo hizo Postgres. Entonces, todo lo que se ha empezado a presentar como ventaja, coloca. Si usted ve que tiene alguna desventaja, obviamente le coloca. Normalmente todo lo que ustedes van haciendo tiene ventaja, tiene desventaja. Sistema operativo. ¿Cuáles son los sistemas operativos que se están utilizando? Mismo, ventaja, desventaja. Luego viene el último punto. Aquí faltó la parte de los reportes. No se olviden que aquí vuelvo a ver una vez más mi tabla de contenido para que lo vean. Dice otros. Por favor no lo dejen. Ya, no lo vayan a dejar. De aquí. Otro. Ya, otro. ¿Qué puede ser? Reporte si quieren. El software de reporte. Un software que puede estar orientado a lo que viene a ser este reporte. Reporte, por ejemplo, ustedes
Si utilizan un simple PDF, miren que es lo que se utiliza para poder generar. Obviamente tienen que hablar de ese PDF, ¿en qué no? Porque tiene compatibilidad con todos los PDF, o solamente de repente con Acrobat, con cualquier otro software de PDF, o no, o la librería que ustedes han conseguido solamente está dedicado para tal cosa. Entonces, deben utilizar aquí o deben hablarme del software del cual va a ser los reportes. Si utilizan Jasper, eReport, QuickReport, lo que ustedes quieran, porque es otro software que deben incluir. No pueden hacer reporte en PHP. Está diseñado para otras cosas, otras actividades, para las tareas, pero no para emitir los reportes, ¿ok? Entonces, miren, aquí, como le digo, llega la parte de la implementación. Miren, implementación. Todos los paquetes, miren aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 paquetes, que este viene a ser este de aquí, esta etapa donde estamos mirando en la tabla de contenido, en todo caso, este de aquí, el principal, el 6.2, ¿no es cierto? Entonces, este de acá viene a ser la parte donde obviamente se va a poder integrar toda la información, las librerías que están utilizando, todas las librerías que ustedes utilizan, la parte de la base de datos, miren, el nombre de MySQL, porque lo estoy utilizando, o SQL Server, o lo que ustedes quieran hacer, o Postgres, lo que ustedes quisieran utilizar, el nombre. Si han cambiado más de una vez la base de datos final. No le vayan a colocar otra base de datos, ¿no es cierto? Entonces, porque a veces a lo último trabajan con Postgres y ya queda registrado el anterior, ¿ya? Entonces, lo último que han utilizado y lo tienen trabajando bien. Entonces, aquí citan todo lo que vienen a hacer la parte de los scripts, la tablita, por ejemplo, que ven generándose y todo lo que ustedes quisieran trabajarlo para poder hacer. Por ejemplo, este grupo o este proyecto, en todo caso, utilizó reporte de PDF. Entonces, los PDF están por acá, las tablitas que van relacionadas y todo lo que ustedes quisieran evidenciar. Entonces, fíjense que aquí, por cada paquete, esto es compra, debo tener todas las interfaces, toda la parte de los datos y todo lo demás. Y así sucesivamente se va a ir especificando con cada uno de ellos. Si yo tengo 4 paquetes, los 4 paquetes. Entonces, esa sería la situación, jóvenes, para poder completar con esto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es lo único que faltaba para que ustedes vayan terminando su proyecto. Entonces, lo que ahora queda es hacer su trabajo, terminar su documento en primera instancia, enviar en la fecha ya establecida, que hemos dicho que es el 30 de diciembre, y la presentación de los trabajos que serán el 3 y el 5, y el examen final que será para el 10. No sé si tienen alguna consulta, por favor. ¿Ninguna? Yo en general tengo una consulta. Claro El que sí. diagrama de secuencia, no sé si lo entendí bien, ¿se tiene que Ajá. implementar solo desde la iteración 3 con esos casos de uso o de todas las Exactamente. iteraciones? No, en la iteración 1 y 2 no lo coloquen. Ok, Solamente la iteración 3 ya me presentaron con el diagrama de secuencia, perfecto, ahí nos quedamos. Ahora, viene la iteración 4 que le faltan 4 casos de uso, 2 casos de uso. Bueno, no cada grupo dependiendo lo que avanzó. Si le falta 3 casos de uso, solamente el diagrama de secuencia de la iteración 4. Ya no lo hacen de la 1 ni de la 2, no lo colocan. ¿Ok? ok, ingeniero, gracias. Ya, ¿alguna otra consultina más que Otra tengan? consulta, ingeniero. Claro. Ya no estaríamos pasando más reuniones por Zoom ni presencial. No, ya no, porque ya no nos hace falta. Más bien lo que quiero es que el que no tienen otro tiempo, reúnanse para terminar los proyectos, porque en síntesis lo que absorbe aquí el tiempo es el proyecto, ¿no? El documento. Entonces, esta es nuestra última clase. Directamente nos vamos para el 3 de enero para la presentación. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? Ingeniera, muy buenos días. Buen Si día. tengo dudas en la tabla de contenido, ¿el diagrama de clases tiene que estar antes del diagrama de secuencia? A ver, un ratín, ahorita lo vamos a mirar mejor, ¿ya? Bien que pregunta para organizarlo eso, ¿ok? Nos vamos a la tabla de contenido una vez más. Gracias, ingeniera. Lo miramos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, es que es verdad, habían algunos que estaban. Esta tabla de contenido de la final, ya se lo voy a subir en la plataforma. Miren,
así venía, ¿no? La organización, el perfil está en primera instancia, el capítulo 1 está Ishikawa, el 2 está captura de requisito, el 3 análisis, el 4 aquí en diseño, primero va a estar arquitectura, ¿vean? Primero estará arquitectura. Después de arquitectura, recién estará la parte de los datos. Miren, diseño de datos, en este lugar. Entonces aquí aparece el diseño de datos lógico que hemos hecho, el físico, las consultitas. Después, como tercer tarea, como tercera actividad en todo caso, porque son actividades, está el diseñar caso de uso. Y aquí solamente aparecerán el diagrama de secuencia de la iteración 3 y de la iteración 4. Con eso nos vamos directamente a lo que es implementación. ¿Está claro? Para la señorita que preguntó, ¿quién preguntó? Sí, sí, ingeniera. Ah, Soy yo. Yandira, ¿no? Ya, Sí. ya Yandira, entonces, así sería la manera. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Tenía una consulta, la parte de los reportes, ¿en qué parte hay que plasmarlo del documento? ¿Hay que plasmarlo como caso de uso? No, en los reportes en el documento no va, solamente va acá. Voy a volver a colocar ya, a colocar la parte de la tabla de contenido y le voy a decir dónde va. Entonces, aquí va. Implementación de la arquitectura del subsistema en este paquete de acá va a tener un paquete de reporte. Entonces, en ese paquete de reporte, así como lo hemos mirado aquí, por ejemplo, aquí, desde aquí lo vamos a mirar, desde acá. Va a tener usted un sector donde dice reporte. Lo mira aquí, en el documento va acá. Entonces usted aquí me coloca, estoy utilizando este reporte y aquí me coloca algunos reportes principales. Pero donde me va a colocar ya si tiene reporte, por ejemplo, en compra yo tengo reporte, aquí le va a agregar componente. Tengo un reporte de una nota de compra. Tengo un reporte donde voy a poder generar por periodo de tiempo. Los reportes principales lo coloca acá, los demás reportes no hace falta colocarlos todos. Donde sí lo puede colocar es aquí. Miren, aquí hay un sector, un paquetito que dice reporte. Aquí usted me coloca todos los componentes de los reportes. Por ejemplo, aquí yo puedo ver en la interfaz algo donde me va a salir un reporte, pero aquí estará todos los reportes que usted hizo para compra. Por ejemplo, usted me dice, hice un reporte para proveedores, entonces aquí habrá un componente para proveedores. Hice un reporte para generar por mes, habrá otro reporte. Hice un reporte para generar tal cosa, entonces. Si aquí yo veo 7 componentes, es porque 7 reportes tiene sus compras. Es el único lugar. No me coloca en ningún caso de uso, no existe, entonces no va a estar en ese lugar. ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, con todo ese aspecto, jóvenes, básicamente estamos listos para poder trabajar, ¿no? Con lo que es lo último ya, con lo que es el documento y lo que viene a ser el proyecto. ¿Alguna otra consulta que tengan? Las notas del segundo parcial, ¿cuándo lo va a publicar? Las notas del segundo parcial yo se lo voy a entregar el 3 de enero a los grupos que les toca y el 5 de enero a los grupos que les toca, ¿ya? O en todo caso, en el día del examen final, o sea, yo se los puedo publicar, pero si ustedes quieren verlo, se los puedo publicar si ustedes quieren, y si quieren verlo, lo llevo los días que nos toca la presentación o en el examen final. También eso sería una opción, ¿ya? Entonces, el día jueves les voy a publicar aquí en la plataforma sus notas, y si alguien tiene duda de ver su examen, ya entonces en enero lo mira. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, ¿otra consulta más? Si no hay más, entonces acá finalizamos, jóvenes. Ingeniera, Sí. ¿las defensas del proyecto será virtual o presencial? Eso lo vamos a ver, ¿no? Porque miren, ahora el laboratorio estaba ahí y en enero no sé si habrán jóvenes que atienden, entonces habría que verlo. Ya yo les comunico de todos modos, o sea, presencial o virtual puede ser, estaría dependiendo de laboratorio, pues, ¿no? Que esté disponible. O si no, en las aulas, pero tienen que tener ¿se llama? Su internet, pues, ¿no? Si ustedes tienen su internet, no hay ningún problema. Deben llevarlo para el día de la defensa, porque no se olviden que ahora no me pueden presentar local host,
sí o sí su proyecto tiene que estar en la nube. Para eso han hecho algunas pruebitas, han visto dónde tienen conflicto y todo lo demás, ¿sí? Yo les comunico el día de la defensa, si lo hacemos virtual o si lo hacemos presencial. Pero me gustaría que sea presencial, pero dependiendo de las condiciones, ¿sí? Bueno, jóvenes, aquí Sí. quedamos entonces. Hasta luego.